Buen día, chicos y chicas, bienvenido a un capítulo más del podcast preferido de la marinera, Entre Pañuelos, y el día de hoy tengo el honor de entrevistar a Miguel Antonio Olave Moreno. Un aplauso, chicos, para él. Tricampeón mundial de marinera, tricampeón mundial de marinera, chicos. O sea, tenemos un invitado espectacular. Y coméntanos, ¿cómo te sientes el día de hoy? Si estás todo bien. Bueno, muy bien, de verdad, Jean-Pierre, contento de estar aquí, poder compartir un poquito, de repente, mi historia acerca de la marinera. Yo creo que eso, detrás de cada campeón o campeona, yo creo que tenemos una historia y tenemos mucho que contar. Es toda una vida, Así prácticamente es toda una vida los que nos dedicamos a esto. Son muchísimos años y tenemos muchas cosas que contar. Y por eso ese podcast, Y por eso estamos aquí. ¿Y qué tal? ¿Has visto los otros capítulos? Sí, claro que sí. ¿Y qué tal? ¿Cuál te pareció? ¿Te llamó la atención? Definitivamente el de la Chiva Banto, ¿no? Mi maestra, que es mi maestra desde hace muchos años. Creo que la primera vez que yo fui a recibir clases con Chivo fue cuando tenía 14 o 15 años más o menos. Ella en esa época iba y venía de Estados Unidos y ya después, a los pocos años, bueno, ella ya se estableció en Lima, ¿no? Ah, mira, ¿y eso en qué año aproximadamente? Más o menos 2001, más o menos. 2001 más o menos creo que ha sido la primera vez que estuve yéndose a con Chivo. ¡Wow! Eso hace más de 23, 4, 5 años. 20 y tantos años. 20 años, menos. Y bueno, empecemos con la primera pregunta, y esto como para que todo el mundo te conozca. ¿Tú cómo te definirías? ¿Quién eres? ¿Quién es Miguel Olave? Bueno, Miguel Olave, bueno, como tú lo has mencionado al inicio, ¿no? Soy tricampeón de marinera. Yo creo que eso es lo primero que salta a la vista para la gente que me conoce. Bueno, también estudié administración de empresas en la Universidad de San Martín. Y bueno, parte de mi carrera es, bueno, administrar la academia, ¿no? Sí, básicamente eso. Coméntanos, ¿cómo se llama la academia que todo el mundo sabe? Estoy en Santa Anita, estamos en Santa Anita desde el año 2006. Se llama el Centro Cultural Orgullo Peruano, fundado por mi mami, que en paz descanse, la señora Margarita Moreno. Bien, el próximo año son 20 años. Efectivamente, el próximo año cumplimos 20 años desde que abrimos las puertas de la academia, ¿no? Claro. Son dos fechas muy importantes para mí, que es el 1 de marzo del 2006, que fue la primera vez que invitamos al público a que venga a la academia. Ajá. Y lo inauguramos el 1 de septiembre del mismo año, del 2006. Que yo estuve presente. Efectivamente. Yo bailé en el estrado, ¿no? Exactamente. Inauguramos la academia en el año 2006. Imagínate cuánto tiempo nos conocemos. Así es. Porque ya vamos a hablar, porque hemos ganado juntos también, ¿no? Ese año, 2006. Bueno, empecemos con la pregunta. ¿Cómo empezó tu historia en la marinera? Ya, mira, yo comencé a bailar marinera en el colegio. Acá tengo que hacer yo siempre lo menciono cada vez que me lo preguntan, pero la primera persona que me enseñó a bailar, me dio los primeros pasos, fue el profesor Miguel Ocaña, que él tiene su academia Alma Peruana desde hace muchos años. Él trabajaba en el Colegio San Martín. Tú también has estudiado en el Colegio San Martín. Sí. Yo inicié efectivamente en el concurso interno que se organizaba en el colegio. ¡Wow! Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy ese concurso, ¿no? Se hace el concurso. Y bueno, la primera vez que yo bailé marinera y concursé, bueno, fue toda la primera vez, fue ahí. Fue en el Colegio San Martín. Ah, ¿y quién te motivó de tu familia, que te dijo sí, baila, o alguien que de repente decía lo que pasa es que yo desde siempre... Siempre me gustó salir a bailar, danza, marinera, salir a recitar poesías, música. Siempre estuve muy pegado a toda la rama del arte. Entonces, siempre cuando había actividades en el colegio, el primero que levantaba la mano para participar era yo. Ah, mira. Entonces, mis papás, los dos trabajaban, pero mi mamá igual siempre... Mis papás, en realidad los dos, pero mi mamá era como que la que estaba un poquito más cerca, ¿no? Y me apoyaron desde el inicio, ¿no? Incluso después del concurso, me acuerdo que formamos como un pequeño grupo de la gente que había bailado. Yeah. Y empezamos, mi mamá, bueno, tenía espacio en mi casa y trajimos profesores a mi casa para que vengan así como jugando, a seguir bailando, ¿no? Ah, mira. Pero hasta ese momento yo no había concursado. O sea, yo comencé a concursar
o salir al concurso ya más de manera abiertos, oficial, porque de el manera otro era de oficial. interno, ¿no? Claro, era más para presentaciones, ¿no? Entonces, como vimos la marinera como así, como era un poquito más complicado y tenía más trabajo que realizar, entonces eso nos llamó mucho la atención. Entonces, yo comencé a concursar recién 2 años después. 2 años después fue la primera vez que concursé. Estuve a punto de ir al mundial, me acuerdo, ahí nomás al poco tiempo. No fuimos esa vez, me acuerdo que quedamos en ir al año siguiente y mi mamá estaba muy entusiasmada. Y bueno, desde la primera vez que fuimos al mundial de marinera nos enamoramos del concurso. Y a partir de ahí yo creo que comienza un poco más mi historia en la marinera, porque comienzo ya a introducirme a los concursos, a participar y ya no solamente, ya no era solamente como que vamos a hacer presentación, ensayamos y ya está, ¿no? Ya era como una cosa, algo más serio, ¿no? Mi hermana también bailaba. Mi hermana le dijo, mira mamá, ya como nos empezó a aprender un poquito más de disciplina, un poco más de presión, entonces mi hermana dijo, no, yo voy a estudiar y yo voy a ser gerente. Ella siempre decía que iba a ser gerente. Obviamente con los años lo logró. Y yo sí quería continuar bailando. O sea, para mí era, cuando ponte yo, como todo niño, decía, no quiero ir a ensayar, me decía, está bien, no vas a ensayar, pero ya no vas a bailar. Y yo decía, no, yo sí quiero seguir bailando. Mi mamá me tenía así, me decía, con mucha disciplina, obviamente, ¿no? Pero siempre me decía, sí, mira, si no vas a ensayar, porque nos hemos comprometido a esto, entonces ya no lo vas a hacer. Entonces ahí yo me daba cuenta que realmente yo quería hacer esto, o sea, y no quería dejarlo, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué era lo que más te gustaba? ¿Los entrenamientos, o el concurso, o la amistad de repente en academias? Yo creo que me gustaban mucho los concursos y también toda esa camaradería que hay alrededor de los ensayos, la academia, los amigos en la academia. Y eso todo, para mí, todo ese mundo... El estilo de vida. Sí, el estilo de vida de bailarín de marinera. Lo que pasa es que si nos vamos a toda esa parte de ahí y observamos bien, es muy sano para los niños y los jóvenes y los adultos. Es muy sano, es muy bonito esa integración que hay con los amigos de la marinera, como siempre digo, ¿no? Entonces, eso a mí me enganchó desde un inicio. Y bueno, aparte de eso, también concursar también para mí era algo que me hacía, como se dice, como sacar mi verdadera personalidad, porque yo era un niño muy introvertido. Mira. Era demasiado introvertido. Entonces, eso no sabíamos. Claro, entonces yo no hablaba, o sea, era bien complicado en esa época. La marinera te ayudó a desarrollarte un poco más tu personalidad. Totalmente. Habilidades blandas, pues desarrollas, ¿no? Claro, porque no solamente es, o sea, desarrollas la parte técnica del baile, la parte artística, la parte emocional, sino también la parte social. Entonces, para mí era algo... Y probablemente mi mamá de repente lo veía así y decía, esto es algo necesario. Probablemente lo vio así, ¿no? Pero ella es la que siempre tuvo una visión mucho más allá de todo, ¿no? Porque yo nunca me pasó por la cabeza que alguna vez iba a ganar el Mundial de Marinera. O sea, para mí, desde la primera vez que fuimos dijimos, wow, qué bonito. O sea, nos gustó toda esa emoción del concurso. Y estar ahí en el Coliseo Gran Chimú, la banda, ¿no? Y la competencia y las parejas, ¿no? Entonces, pero yo jamás me imaginaba, o sea, ni por aquí. Yo decía, dentro de mí decía, seguiré concursando y ya pues no sé pues hasta dónde llegaré, ¿no? Yo no lo tenía claro, ¿no? Pero ya conforme fui avanzando durante esos años, entonces era como que yo lo veía un poco más cerca. Yo decía, creo que sí puede ser, ¿no? De verdad que yo lo veía así, ¿no? Entonces, pero siempre la que tenía, como te digo, esa visión y esa determinación era mi mamá. Tenía mucha fuerza. Como ella siempre decía, el poder de la mente, me decía, si tú quieres algo, tú lo vas a traer. Me decía, tú puedes, siempre había ese mensaje de, tú puedes lograrlo, tú puedes hacerlo. Si te esfuerzas, lo vas a conseguir. O sea, el mensaje siempre fue ese. Entonces, eso para mí me marca es como que me marca mi estilo de vida ahora, ¿no? De darles esa confianza a los alumnos y a mis amigos y a todos los que están alrededor de la marinera. Que todos podemos, siempre y cuando nos esforcemos. Y te determinas a hacerlo. Muy bien. Para ti, y esto yo lo sé, ¿no? Porque nos conocemos más de cerca,
y quiero que nos comentes también ante la gente que nos está viendo, para ti, ¿quién es tu mamá, la señora Margarita? Wow, mi mamá. Eso, expláyate. No, de verdad que sí, mi mamá representa mucho la determinación para hacer las cosas, ¿no? Para mi mamá no existía el mañana, pero mi mamá era el hoy día se hacen las cosas. Ese es el mensaje que yo siempre me voy a llevar de ella, que en paz descanse mi mami, pero que siempre, y la recordamos con mucha alegría porque ella en general era una persona muy alegre, muy bromista también, entonces gracias a Dios tenemos a veces cuando me siento con mis alumnos antiguos a conversar y hablar de ella un poco, recordamos a veces los chistes de ella que eran muy graciosos. Entonces siempre para mí es muy bonito que la recordemos con mucha alegría, ¿no? Ella fue, como te digo, la fundadora de la academia, del Centro Cultural ¿Y Orgullo tu Peruano. manager? Santa Anita, claro, ella era como mi manager, ¿cómo se llama? Mi relacionista pública, marketing, diseño, porque ella se encargaba incluso ella siempre, yo decía, a veces me decía, mira, mi pareja va a bailar tal color, mamá, ¿puedo bailar así, de este color, ese color? Me decía, no, vas a bailar así, así. Y era sabia. Y yo decía, wow, lo que pasa es que ella trabajó también en UNIC Yambal, y ella trabajó mucho el tema de la imagen. Entonces, cuando entramos a la marinera, ella tenía todo ese conocimiento. Entonces, y es muy importante, o sea, tener ese background. Es muy importante para la gente, cómo te ven, la presencia. La presencia yo creo que es muy importante porque es el mensaje que uno da, es la proyección, ¿no? Para mí eso es de la parte importante de la imagen. A veces muchos no le prestan atención, pero de verdad que es muy importante desarrollar esa parte, ¿no? Entonces mi mamá tenía todos esos conocimientos, entonces cuando entramos a la marinera, ella es como que hubiese aplicado toda su experiencia de vida, lo aplicó conmigo, ¿no? Ya tanto ya sea por su trabajo o por la vida, ¿no? Lo que le enseñó la vida, ¿no? Probablemente por eso es que ella también siempre, como te digo, a veces teníamos momentos en que, ponte, mi mamá decía, vamos a hacer esto, y yo le decía, ya. Yo le decía así como diciendo, ya será más adelante. Ajá. No, las cosas se hacían ahora mismo y se trabajaba desde el día en que se decidía hacer las cosas, se lograban, se tenía que hacer. Entonces yo siempre me quedo mucho con ese mensaje y yo digo, ¿cómo? Siempre me pongo a pensar y digo, para mí es mi referente. Entonces siempre me pongo a pensar cómo no tengo a veces esa determinación como mi mamá la tenía, ¿no? Pero yo digo, pero trabajo para de repente en algún momento tener esa misma determinación, ¿no? Mira, por contarte algo muy pequeñito, tú conoces la academia y la academia, bueno, hace muchos años mi hermano el mayor, José Luis, él es el que vino con las ideas de construir una parte de la casa y de repente poner algún pequeño negocio. Tu casa. Sí, poner algún pequeño negocio o algo. Entonces él siempre fue el de las ideas, siempre vino a mi casa, a pesar de que ya estaba casado y todo, ya no vivía con nosotros. Mira. Pero él siempre vino con esas ideas, ¿no? Entonces fue muy bonito también ver ese proceso, ¿no? Nosotros se hizo una inversión inicial muy fuerte de la academia. Trabajamos para poder pagar ese crédito, pero cuando ya habíamos cancelado ese crédito y ya teníamos, de repente, ya estábamos un poquito más posicionados en Santa Anita. Entonces, mi mamá un día también, así como te digo, esa determinación, nunca la voy a olvidar. Se arrebató. Porque un día dijo, vamos a construir el tercer piso. O sea, el tercer piso estaba como que a medio construir porque dijimos... ¿Y estaban trabajando en el segundo piso? Siempre en el segundo, primer piso, y después construimos al costado, que era como un salón más pequeño, y trabajábamos ahí nada más. Pero la proyección del tercer piso era como un salón más grande. Entonces, el salón. El salón. Entonces, ahí, mira, yo hago grupales ahí y entran unas 4 parejas bien puestas, hasta 5 a veces, dependiendo. A veces, si hay muchos, digo, puedo hacer bailar hasta 5 parejas con un buen espacio. Bien. Entonces es regular. Entonces, en el momento que se decide hacer eso, yo me acuerdo que recién creo que me habían dado una tarjeta de crédito y tenía más o menos una línea regular de crédito. Entonces mi mamá me dice, yo le digo, ya mamá, mira, yo tengo mi tarjeta, puedo comprar esto. Entonces ella me dice, ya. Ella al toque dijo, mira, vamos a hacer esto. Vamos comprando los materiales. Ahorita se viene la temporada de verano, va a haber ingreso. Mira, nos organizamos así, sí. Mira, todo lo que se invirtió para construir el tercer piso, terminando ese verano, lo terminamos de cancelar. ¡Wow! Entonces yo por eso te digo que increíble. No solamente era para eso, sino para otras cosas que ella tenía siempre en mente.
ella si tenía dinero siempre estaban pensando en reinvertirlo en la academia. Uy, hay que arreglar esta puerta, se arregla. Hay que pintar aquí, se hace así. Hay que hacer cuadros porque los chicos tienen que ver, ¿no? Siempre mi mamá hablaba de eso, ¿no? Ajá. Y ponía siempre mandaba hacer sus cuadritos y ponía... Y de verdad que todo eso motiva mucho a los chicos. De repente yo no tenía ese conocimiento, pero mi mamá sí lo tenía y yo veía que funcionaba bastante, ¿no? Me acuerdo hace muchos años, y le mando un saludo aquí a Emilia Drago. Me acuerdo que pusimos en un cuadrito una de las fotos. Yo bailé un selectivo con Emilia hace varios años y gané el selectivo, sí, y ganamos un selectivo. Y me acuerdo que pusimos el cuadrito, no tan grande, un cuadrito ahí nomás medianito. Ajá. Y las niñas venían y se me acercaban y me decían, profesor, ¿usted ha bailado con Emilia? Y yo, ¿con qué Emilia? ¿Emilia Drago? Sí, claro. Y yo, al ver la cara de las niñas y esa emoción, me parecía muy interesante. Y yo decía, mi mamá también tiene razón en siempre poner, si uno está trabajando en esto, claro, exponer lo que uno está haciendo, ¿no? Y que la gente vea el trabajo, ¿no? Entonces, para mí eso marcó muchas cosas. Es una enseñanza continua. Todos estos años que hemos trabajado en la academia, de verdad que he aprendido muchísimo y sigo aprendiendo probablemente, ¿no? Conforme siempre digo, vienen diferentes promociones, van viniendo durante todos estos años. Y es bonito ver la formación de los chicos, porque no solamente tenemos gente que concursa, sino también formamos gente de cero. Claro, el semillero, pues, Así es, ahí tenemos un buen semillero. Todos los años hacemos un cierre de verano en el Teatro de la Municipalidad de Santa Anita, que es un escenario que se presta muy bien para hacer este tipo de eventos. Y la iniciativa igual, fue de mi mamá también, fue de mi mamá, de mi hermano. Y de verdad que hemos tenido buena acogida todos estos años, y lo seguimos haciendo en nombre de ella, ¿no? Ay, qué bueno. Entonces, Miguelito, ¿en qué año exactamente comenzaste a bailar? Entonces, el año 95, wow. Pero comencé a concursar en el año 97. Sí, y lo recuerdo así, pero claramente con los años. Yo nací en el 97, entonces tienes 28 años compitiendo. Compitiendo, sí. Compitiendo y bailando 30. Por lo menos. 30 años de vida artística, se podría decir. Este año se podría decir que cumplo 30 años bailando marinera, ¿no? Ya, entonces, a ver, para entender tu línea de profesores. Comenzaste con Miguel Ocaña, me dijiste. Claro, el profesor Miguel Ocaña. Y de después, alma peruana. y después, ¿cómo fuiste? ¿Él te tuvo varios años? O no, solamente fue para el concurso. ¿Dictaba clase en el...? Sí, dictaba clase en el Colegio San Martín. Y él trabajaba ahí. Ah, no sabía. Creo que enseñaba danzas, no recuerdo bien, pero sí, él trabajaba en el colegio. Interesante. Y bueno, a partir de ahí... me acuerdo que había un profesor de otro colegio, no recuerdo el nombre del profesor, y bueno, el profesor Martín Palacios también, de esa época, que trabajaban en los colegios de Santa Anita. Entonces, siempre invitábamos, mi mamá nos invitaba a la casa para ensayar. Ellos dictaban clases de marinera. Se dictaban clases, pero yo no dictaba clases, al contrario, venían a enseñar. Claro, ellos dictaban clases. Entonces, el primer profesor conocido que de repente vino a dar clases fue Wilfredo Fernández. Entonces, lo que pasa es que la primera vez que fuimos a una academia, a un concurso, vimos las academias. Y me acuerdo que la academia que rayó con los campeonatos, me acuerdo que fue la Academia Moche. Entonces, me acuerdo que fuimos, ellos dictaban clases, si no me equivoco, por el Cono Norte, por Javich. Fuimos con mi mamá. Él ahorita está en Europa, si no me equivoco. Los hermanos Fernández están en Europa. Saludos a la familia Fernández. Por supuesto. Entonces, el primer profesor conocido que fue a mi casa, que ya preparaba para concursos, fue el profesor Wilfredo Fernández. De ahí vino Hugo Vázquez, ha venido Pepe Santisteban, han venido diferentes profesores. De verdad que ya a partir de que empecé a concursar y nos empezamos a involucrar en esto, ya a veces mi casa también funcionaba un poco como para esas clases, ¿no? Yo nunca dicté clases hasta ya después de un tiempo, pero sí venían los profesores a enseñar a mi casa, ¿no? Mira, y había bastantes chicos que venían de todos lados a tu casa. Sí, probablemente sí, invitábamos o sabíamos gente que conocíamos, y los invitamos. Carlos Segura también ha venido.
Wow, no sabía más? eso. Te podría mencionar, de repente me Santanita. olvido de alguno, pero más o menos es lo que estoy recordando, pero sí, Ajá. varios profesores vinieron a enseñar a Santa Anita, ¿no? Ah, y todos ellos te dictaban clases a ti. Me dictaban clases a mí. Pero tú, ¿quién sentiste que, wow, este me marcó en mi niñez, al menos mis bases, como que sentí, o más tiempo te quedaste con él? Quizás? Claro, mira, ahí te podría decir que son con los hermanos Rivera. ¿Fue por Con esos Max. años? ¿O después, Sí, un poco después? Más o menos un año después. Porque yo después, ya después de que vino Hugo Vázquez, vino Pepe, yo también tomé clases con Danny Niken, que ahora vive en Estados Unidos. Claro. También estuve un tiempo con él, pero el que me marcó, como te digo, más el estilo y me marcó un poco el camino por donde yo quería seguir bailando Ajá. y demostrar mi estilo fue con los hermanos Rivera, con Max y con Félix Rivera. Ah. Sí, o sea, ellos sí. Los Incluso, dos a la par. ¿Cómo? Los dos a la par. Sí, de repente más Max, pero eran los dos casi a la par. Y me acuerdo que por eso es que yo también bailo con Poncho, porque el señor Máximo Rivera, que es el papá de los hermanos Félix y Max, Sí. él siempre, lo que a mí me gustaba de cuando yo iba a las clases era que no solamente yo iba a ensayar y ya, él me hablaba de la marinera, me hablaba de la historia de la marinera. Y me decía, Miguel, ¿qué es la marinera? Tú tienes que saber todo esto. Y me gustaba mucho ¿Te gusta la historia? Por ejemplo? aprender también, no solamente de qué es lo que estoy haciendo, sino que también la historia, ¿Por ¿no? qué lo La historia de la estoy marinera y haciendo, por qué ¿no? lo ¿De qué estoy trata? haciendo. Exactamente. Entonces, me hablaba mucho de la historia de la marinera, el gallo, la gallina y ese tipo de cosas, los movimientos, ¿no? Y el mensaje, que es lo más importante, ¿no? Que es el enamoramiento. Ajá. Entonces, y por ahí también, bueno, tú sabes que Max y Félix también bailan con Poncho. Entonces, el señor Máximo, me acuerdo que él, muy decidido, él fue el que me dijo, Miguel, tú deberías bailar con Poncho y me explicó por qué, ¿no? Por tu estilo, por tu porte, eres delgado, me decía. Todavía no había desarrollado, estaba un poquito chato, pero ya después me estiré un poquito. Claro. Pero sí, me decía que como que tenía el porte para eso, ¿no? Entonces yo ensayaba de vez en cuando. Cuando iba a ensayar, había un poncho ahí, yo me ponía el poncho y ensayaba. Y Ah, o sea, hasta ese momento. hasta ese momento yo... O sea, ¿cuántos años después de que comenzaste a bailar marina? ¿3, 4 años? Más o menos. No. Sí, más o menos así. Porque yo comencé a bailar con el poncho en la categoría juvenil. Pero en esa época juvenil era a partir de 16 años cumplidos. Claro, y ¿tú a los cuántos años comenzaste a bailar marinera? A los 10. Entonces, a los, claro, Entre 15, 16, o sea, comenzaste comencé a competir. ensayar con Ah, poncho y comencé a concursar ya cuando tenía 16 años. Ah, mira. ¿Y el mundial saliste en el... ¿Cuál fue tu año? Mi primer mundial fue en el año 99. Ah, mira. Y comencé a bailar con el poncho en el 2. Mi primer mundial con poncho fue en el 2002. Ah, en el 2002. 2002. Sí, exactamente. Me acuerdo claramente cada año. ¿Y con quién saliste ese año? Ese año bailé con una amiga arequipeña que ahora es campeona mundial también, ¿Ah, sí? que se llama Evelyn Huaco. Ah. Mi primer año de juvenil bailé con ella y de verdad que le mando un saludo ¿Y también con quién a ella ganó, y a la señora Evelyn? Ninfa. Ella ganó con Giancarlo Muro. En adultos, ¿no? En adultos. En adultos, wow. Ah, sí. Ah, mira. ¿Y quiénes habían sido tus parejas al inicio? ¿Siguen bailando o de repente ya no? La Quizás. primera pareja con la que yo bailé ya no baila, se llamaba Mónica, me acuerdo, no me acuerdo bien su apellido. Después, el año 2000, bailé con, bueno, a ella sí la conocen, hasta ahora baila, se llama Verónica Romero, ella es de Huacho. Ya. Sí, ella hasta el día de hoy baila. El 2001 bailé con una alumna de Renato Benavides que se llama Elisette Salvatierra. Ahí todavía éramos categoría junior. Sí, me acuerdo claramente. Ahí existía junior, ¿no? Sí. Porque antes era, creo que infantil, juvenil, depende. Sí, ahí ya había categoría junior. Sí, esos años, yo bailé como 3 años en junior y ya, como te digo, a partir del 2002, que yo ya entraba a juvenil, empecé a bailar ya con poncho. Con Poncho. Y con Evelyn Huaco. Ese fue mi primer juvenil, sí, con Evelyn Huaco. Ah, mira. ¿Y cuándo fue, en qué año fue cuando tú dijiste, wow, estoy consiguiendo logros, estoy consiguiendo
Ya más campeonatos. Ya, lo que pasa, ahí viene lo interesante. Lo que pasa es que, ¿por qué yo me quedo bailando con Poncho? Porque me fue muy bien en los concursos que yo bailé con Poncho. O sea, era como que cambié de categoría. Y al comienzo estaba así, más o menos, iba a los concursos, me llegaba a semifinal, así, pero cuando me puse el poncho fue algo que yo nunca me imaginé. Creo que gané todos los concursos que quedaban en el año, los gané. Gané todas las sangres, gané Ciudad de Lima, gané el concurso de Moche, gané en ese tiempo el concurso de Unife, que no competías con juveniles, sino eran con universitarios. Entonces bailó mucha gente conocida ese año. Wow. Todo fue ese mismo año, pero fue que en los últimos meses del año, septiembre hasta diciembre, y gané todos esos concursos. Entonces yo dije, pucha, no, yo creo que esta es una señal de que el poncho debería seguir con el poncho. Entonces, me va a poder. A raíz de eso fue que yo me quedo a bailar con el poncho y empiezo de repente con el tiempo a afianzar un poco más el estilo, ¿no? Pero fue a raíz de los concursos, porque yo nunca me imaginé que me iba a ir tan bien. Qué bueno, qué bueno. Es que tú, bueno, claro, lo sabes usar muy bien. Y esto quiero que presten atención, chicos, que ahorita nos va a explicar, que justo que ya lo conversé un poco previamente con Miguelito. Primero, ¿qué significa el poncho en la marinera? Un poco. Claro. Y un poco la técnica de cómo lo usas, cómo te gustaría usar, ¿no? La técnica, el brazo, un poco el porte, la postura es necesaria o no, sí. Claro. Explícanos. Bueno, tú sabes que el poncho viene desde hace muchísimos años, probablemente desde la época de los incas. Se utilizan los ponchos, se encuentran, ¿no? En las diferentes culturas se encuentra el uso del poncho, ¿no? Como eso yo lo he comentado y como te lo comenté a ti, ¿no? El poncho probablemente no tenía una técnica para bailar. Probablemente la técnica se desarrolló a través de los concursos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque era un accesorio, ¿no? Era como la ropa cotidiana, ¿no? La gente lo usaba por diferentes motivos, ¿no? En el norte por el polvo, en otras ciudades por el frío y así. Entonces, se incorpora probablemente a la marinera como un accesorio, ¿no? Probablemente no tenía técnica, ¿no? Yo siempre digo, la técnica se desarrolla a través de los concursos. Claro. Y a partir de los concursos es que uno de repente empieza a desarrollar los movimientos del poncho, ¿no? Yo siempre digo, a veces, eso también es algo que es mi opinión, no es que hay un libro donde te hable de eso, pero por ejemplo, la gente dice, hay que volar el poncho. Y yo digo, pero el poncho no es para volar, el poncho hay que llevarlo, o sea, probablemente sí hay que elevarlo con movimientos, pero no es para volar porque no tienes alas con el poncho. O sea, claro. Entonces, procuro ir bastante por ese lado, ¿no? Y otra referencia que tengo de eso es que cuando, por ejemplo, empecé a enseñar con el Chino Calderón, el Chino Calderón a mí, que es mi maestro, le mando un saludo también a mi maestro, el Chino. Un saludo. Él, me acuerdo bien claro, cuando yo estaba jovencito todavía, me dijo, yo bailo con poncho, pero así, me dijo como que no, normal, me dijo así. Pero mira, me dijo, toda la técnica que vamos a trabajar te va a ayudar con el poncho. Eso fue el mensaje, me dijo así. Y yo lo entendí así. Por eso es que yo también cuando enseño a mis alumnos también un poco trato de marcarles la técnica como si no bailaran con el poncho. Porque yo les digo, mira, si yo te pongo el brazo aquí o te pongo el brazo así, porque supuestamente te va a ayudar con el poncho, entonces le digo, ¿qué pasa si te saco el poncho y bailas en una reunión familiar? No vas a bailar así, le digo, ¿no? Claro. ¿No? Entonces por eso es que yo trato de marcarles la técnica como si no tuvieran el poncho. Le digo, porque igual, si tú dominas una buena postura, un buen quiebre, el poncho te va a seguir, o sea, lo vas a poder llevar bien, se te va a ver muy bien, ¿no? Es totalmente cierto. Sí, entonces por eso es que yo trato en lo posible, ¿no? Igual no descalifico lo que enseñan mis colegas de marinera, siempre eso es algo que también a veces, yo converso mucho a veces con mis amigos de la marinera y digo, no descalifiquemos si a un profesor es más que otro, ¿no? Porque finalmente todos siempre buscamos dar lo mejor para nuestros alumnos. Eso es cierto. O sea,
Porque a veces yo escucho cosas y yo digo, yo no estoy de acuerdo, ¿no? Porque yo digo, ¿por qué hablan así? O sea, al contrario, yo creo que uno debería ser agradecido con los maestros, Sí. sea quien sea, si me enseñó la base, si me enseñó el intermedio, si me enseñó el avanzado. Porque probablemente en el momento que tú has estado con ese profesor, él probablemente te ha dado lo mejor que ha podido darte, ¿no? Entonces, por eso a veces yo también un poco a veces reniego con eso, ¿no? Yo creo que no es que somos más que uno, más que el otro, ¿no? Probablemente sí, algunos tenemos más experiencia que otros, eso sí podría ser. Pero eso no te da, pues, derecho de repente de disminuir a los maestros, ¿no? Claro, como profesores, ¿no? Ah, mira. Entonces, pero eso es muy cierto. Entonces, simplemente tú concuerdas que manteniendo la postura, colocando bien el brazo. Colocando bien los brazos, levantando bien el pañuelo. Porque algunos vienen y yo les digo, ¿por qué no levantas el pañuelo? Porque están con el brazo así, levántalo, le digo. Si el poncho se baja, quiebras y el poncho se va a volver a acomodar. No hay ningún problema, ¿no? No, tampoco les pongo restricción acerca, por ejemplo, del imperdible, ¿no? Yo al comienzo le ponía imperdibles al poncho. Y probablemente yo también estaba en proceso de aprendizaje, entonces... Pero ya llegó un punto en algún momento que ya, incluso creo que hasta los jurados o algunas personas me empezaban a aconsejar y me decían, no, ¿qué tal si lo haces sin imperdibles? ¿Qué tal si eso de repente te va a mostrar que lo dominas más? Entonces empecé a partir de, no recuerdo qué año exactamente, pero ya empecé a bailar el mundial. Creo que ya fue en adulto, fue en adulto de todas maneras. Ya empecé a hacerlo sin imperdible. Dije, no, voy a hacer algo diferente y voy a marcar la diferencia haciéndolo ya sin imperdible. Sí, porque no muchos bailan la marinera con poncho sin imperdibles. Claro. La mayoría como que los usa con imperdibles y se nota. Claro, se nota. Pero es que es más seguro. Aparte, yo, por ejemplo, tengo a veces niños y los niños quieren sentirse seguros bailando. Entonces, yo sí les recomiendo y les digo, mira, pero ponte el imperdible, ¿no? Para bailar. De repente, para ensayar, sí les digo, oye, hazlo sin imperdible para que lo domines. Te vayas soltando, ¿no? Te vayas soltando, lo domines más. Pero para concurso, a veces sí. O a veces me preguntan y yo le digo, mira, si no te sientes seguro, te pongo el imperdible y vas a estar tranquilo. Entonces, ahí como para ayudarlos un poco, ¿no? Porque también... Algunos a veces les tienen un poco ese miedo, ¿no? O tengo algunos alumnos que ya son mayores, ya son adultos, ¿no? Y me dicen, Miguel, ¿tú crees que puedo bailar con poncho? Y esta es una respuesta que yo le doy a todos. Todos podemos hacerlo, siempre y cuando querramos hacerlo. Y yo digo, si tienes dudas, mejor no lo hagas. Pero si quieres probar y quieres realmente saber si lo puedes hacer bien, prueba, ensaya y esfuérzate. O sea, porque esa es la única forma, porque si no, después dicen, no, bueno, pues si pruebas, si de repente no te sientes bien, no te sientes nada como, o no te hallas, normal, no pasa nada. O sea, yo tengo alumnos en la academia que algunos bailan con poncho, otros sin poncho, algunos bailan sin zapatos, con diferentes estilos. Y procuro que cada uno se desarrolle y se sienta bien con el estilo que mejor los identifique. O sea, tengo alumnos que a veces venían y me decían, Miguel, ¿qué tal? Tengo dudas si con zapatos. Yo les decía, prueba un concurso con zapatos, otro sin zapatos, y después vemos. Entonces, cuando ya pasó, me acuerdo bien claro, pasaron los concursos y me preguntó. Y yo le digo, yo creo que se te ve mejor sin zapatos. Claro. Entonces, pero sí trato, o sea, pero igual le digo, pregunta, si quieres saber, si no estás muy seguro, pregúntale a otra persona, a otro profesor. Le digo, o sea, nunca les dejo cerrada esa posibilidad, porque al final lo más importante es que se sientan cómodos con su propio estilo, ¿no? Yo creo que el objetivo de todo bailarín y que logra ser campeón es tener su propio estilo, y es porque esa es la única forma de marcar la diferencia. Si no, serías como que... Igual que el montón. Igual que el montón, o probablemente de la media del concurso, ¿no? Bailarín promedio, no. Para ser un campeón o ser probablemente, un excelente bailarín. O probablemente ser un excelente bailarín, hay que desarrollar su propio estilo cada uno, ¿no? Sí. ¿Y tú concuerdas que desarrollando el propio estilo también influye mucho la personalidad de uno, que lo plasma en el baile? Claro, por supuesto que sí, porque por ejemplo ahí tengo alguna, no, es algo que yo pienso, ¿no? Pero por ejemplo, en las chicas cuando ya son más señoritas, ¿no? Y siempre les hablan y dicen, sí, tienes que ser más diferentes cosas, dicen cosas y yo digo,
Pero es que de repente la personalidad de ella no va con eso. Claro. Entonces, no, yo digo, no les podemos obligar. Es como la sonrisa, yo digo sí. Yo te puedo decir, sonríe, yo te puedo decir, la marinera es jarana, la marinera es expresión. Te puedo dar algunos tips, te puedo decir, mira, puedes jugar con la mirada así, puedes jugar con la mirada así. Pero al final el que lo tiene que hacer es el propio bailarín. Entonces el bailarín no lo va a hacer igual que el profesor, porque de repente no le queda igual, ¿entiendes? Entonces yo ahí también sí discrepo un poco con eso, porque la personalidad tiene mucho que ver, ¿no? Yo era muy introvertido, pero cuando bailaba yo era extrovertido total. Entonces era de los que salía a sonreír, a guapear, pero cuando me hablabas personalmente probablemente yo no era así, pero probablemente en el fondo mi personalidad era así. Sí, tal cual, quizás en el fondo, pero que ahora es así. Probablemente. ahora bueno, que te conocemos, ¿no? Si no eres nada introvertido. Se podría decir que ya a veces hablo de más. Muy bien, Miguelito. Bueno, han prestado atención, ¿no? Entonces, porque hay algunos, y yo también discrepo con algunos profesores, que el poncho lo tienes que llevar acá como para poder que no se te caiga el poncho, y luego el brazo nunca lo levantes, porque si lo levantes se te va a caer. Entonces, también digo, bueno, hay partes, porque yo justo este año en mi entrega, no este año, el año pasado. El año pasado en mi entrega de campeonato, bailé con poncho, que tú me has también aconsejado. Y se te vio muy bien. Yo sé que ustedes salieron un poquito tensos con Desiree, pero se les vio muy bien, bailaron muy bien. O sea, por favor, quiero recalcarlo. Muchas gracias. Y que quede para el video. No sabía que lo habías visto de esa manera. Yo sí lo había visto de esa forma. Creo que sí lo conversamos igual, creo que tu mami también, hablé con tu mami. Creo que mi mamá. Hablé con tu mami y yo le digo, oye, pero ¿por qué se sienten así? Le digo, lo han hecho muy bien, le digo así. Sí, lo que pasa es que es diferente, lo que pasa es que la vibra y la energía es diferente, pues, ¿no? Porque de repente tú no está pensando y está poco tenso, pero no, de verdad que se les dio muy bien esa entrega. A lo que voy es que Félix me dio una clase, solo recibí una clase porque, bueno, yo bailé antes, me enseñó Pepe Santisteban, pero hace años, en el 2006, en mi entrega del 2007 y en el 2008 también, bailé con Poncho, y en esa época me acuerdo que habría ensayado todo el año para bailar en mi entrega con Poncho, sí. Entonces, pero para esta no, solo ensayé una vez con Félix. Wow. Pero Félix me dijo, mira, tú, yo le decía, pucha, Félix, no sé cómo hacerlo, o sea, quiero bailar con Poncho, no he entrenado mucho, no tengo tanto tiempo. Me dijo, tranquilo, tú solo mantén la postura, baila como bailas, mantén la postura, quiebras, de repente puedes usar, no sé, un poco el brazo acá, si se te cae otra vez, me dijo, vuélvelo a bajar y vuelve a levantar, pero usa bastante los quiebres para que trate de volar, ¿no? Y yo, ya, pero dime cuál es tu secreto. yo, no, pero porque Félix lo usaba espectacular. Así es. Entonces, ya, pero no hay más, eso es todo. No, Félix, dime. No, eso es todo. Y luego cuando, claro, también fui a tu casa porque me prestaste el poncho, ¿no? Todo, que me encantó el poncho que ya, ahora es mío ese poncho. También me dijiste, oye, pero tranquilo, ¿no? Úsalo baila como tú sabes. Y entonces, así fue lo que hice y creo que se me vio bien. Claro, no, y aparte de eso, tú también ensayas con el chino. Claro. Tenemos la técnica, ¿no? Yo siempre digo, el lateral, la plantada del chino, ¿no? Ese lateral que no nos resbalamos en ningún lado, ¿no? Yo siempre digo eso. Y la técnica en general, yo creo que nos ayuda. Por eso que yo te digo, yo me acuerdo bien claro que el chino me dijo, mira, todo lo que te voy a corregir te va a servir para el poncho. De acuerdo bien claro. Entonces, todo ese desarrollo de la técnica, de la postura, del quiebre, la forma del cuerpo, la forma del pañuelo, desarrollar también la plasticidad, porque también hay que quebrar, no todo es postura, porque si no bailamos muy rígidos. Claro. Entonces todo ese desarrollo te lleva a que puedes hacerlo bien con el poncho, ¿no? Me ha pasado, por ejemplo, en algún momento con algunos alumnos, un chico, me acuerdo hace años, ¿no? Me preguntó, el chico era categoría junior, creo. Entonces un día me preguntó, profesor, ¿yo podría bailar con poncho? Claro. Le dije, si yo ya te estoy corrigiendo la postura, el brazo y cómo va todo eso de ahí, mira, te pongo el poncho y estoy casi seguro que te va a salir bien. Me acuerdo que probó, vino varias clases, creo que a la segunda clase que vino, me dijo, profesor, yo siento que es bien fácil. Y yo le digo, qué bueno, le digo, de verdad, o sea,
es la primera vez que alguien me dice eso, pues no es tan fácil, pero como, y le dije, ¿no? Como tienes la técnica y te he marcado la postura y el quiebre, te va a salir, le dije, te va a salir naturalmente, ¿no? Y efectivamente así fue. Sí. Y tengo algunos alumnos también que no bailan con poncho, pero los ven ensayar y dicen, pero tú no bailas con poncho, les preguntan, ¿no? Pero es porque trato en general de que la técnica sea lo más pulida posible. Así no bailen con poncho. Pero la postura, el pañuelo, que no levanten los hombros, que manejen bien su quiebre. Y con eso tienen asegurado que van a poder bailar con poncho. Eso, escucharon, chicos, escucharon. Entonces sí, porque algunos dicen, no, pero o sea, solo los altos pueden bailar con poncho. O solo los esbeltos y delgados pueden bailar con poncho. No, el que quiera, el que use, a la edad que quieras. No hay ninguna restricción. Tengo alumnos desde preinfante que han bailado con poncho hasta categoría oro. Me acuerdo, tengo una anécdota ahí con un alumnito que bailó este mundial, la primera vez que bailó el mundial y bailó en preinfante. Entonces él venía con preinfante. ¿Con poncho? Con poncho. ¡Wow! Ahí tengo una anécdota muy bonita porque el niño, él pidió bailar con poncho. Que es importante que pidan. Eso, exactamente. Cuando son niños, yo cuando los veo así digo, estos niños son ángeles. Entonces pidió bailar con poncho. Yo había traído algunos ponchos que tenía de niños como para vender. Su mamá le compró uno y siempre venía y poco a poco iba aprendiendo y yo le ponía su imperdible en la espalda y ya. Claro. Le dejaba así. Entonces me pasó que un día se olvidó el imperdible. Me dijo, profesor, me olvidó el imperdible, pero ya así nomás me dijo así. Ya. Entonces le dije, mira, ¿qué tal si te enseño a armarlo? Y me dijo, ya. Entonces así, le dije, ya, yo me traje mi poncho, me lo puse, estábamos en clase grupal todavía. Entonces ahí tengo que ser muy rápido, no tengo mucho tiempo. Entonces me acuerdo que yo extendí los brazos, le dije, ya, mira, haces esto, sacas la mano del pañuelo y luego te lo pones en el hombro. Y lo hice como 2 veces más o menos porque no tenía mucho tiempo, porque estábamos en plena clase grupal. Entonces el niño se quedó así, lo miraba el poncho como jugando, ¿no? Lo miraba. Entonces lo hizo así, nomás, como que se le quedaba la mano pegada y ya está. Él estaba mirando, pero yo veía que él estaba analizando. Claro. Entonces lo puse a bailar. En eso que yo me acuerdo bien claro. Se pone a bailar y estaba con el poncho suelto. Yo le dije, suéltalo, déjalo suelto y ármalo. En eso que no sé cómo veo que está bailando y mira cómo yo digo, cuando los niños desean y quieren hacerlo y están muy atentos, prestan mucha atención en algo que ellos quieren hacer, yo sé que los niños pueden hacer todo. No sé cómo lo veo bailando así. Yo miraba a todos porque estaban bailando en grupal. Volteo a mirarlo en eso que hace sa, y se pone a bailar. Y dije, wow, no puede ser, dije yo. Paren todo. Sí, yo dije, ya lo dejé, que siga bailando, ¿no? Pero me pareció increíble porque yo dije, o sea, todos lo pueden hacer, ¿no? Sí. Solamente que tienen que ponerle bastante pasión. O sea, yo siempre digo, los otros que tenemos muchos años en la marinera somos apasionados de la marinera. Definitivamente. Entonces, cualquier cosa que hagamos dentro de la marinera hay que hacerlo siempre con mucha pasión. Eso es cierto. Así que cualquiera puede bailar con poncho desde que tiene uso de razón, desde pequeñitos, 3, 4 años, hasta la edad que deseen. Todos los niveles, chicos, por favor. Sí. Muy bien, Miguelito. ¿Quién fue tu mayor influencia en los primeros años que comenzaste a bailar? O sea, que tú dijiste, wow, ¿qué tal bailarín? Quiero ser como él, o al menos, no sé, te gustó su técnica. Claro, o sea, tú en esos primeros años, siempre cada uno tiene su propio ídolo, quizás. Claro, ya mira, lo que pasa es que ahí es bien curioso, ahí tengo 2 cositas que contar. Me acuerdo que mi mamá consiguió videos antiguos, ¿no? Entonces como que le pidió al señor Freddy Jara, que hasta ahora está en la marinera. Sí, ícono. Es el papá de una gran amiga Helen, que también ha sido campeona de marinera hace muchos años. Ella ya no vive aquí, vive en Finlandia. Y me acuerdo que mi mamá le pidió al señor Freddy, quiero los videos de los mejores bailarines. En esa época eran en VHS, ¿no? Claro. Y me acuerdo que empezaba a ver, a mirar un poco, ¿no? Veía los diferentes estilos, ¿no? Eso es de los campeones de la época, ¿no? Pero quien me llamó mucho la atención y que también fue mi maestro durante un buen tiempo es Carlos Segura.
para mí él, tuve mucha influencia de él también, ¿no? De su estilo, de su baile. Él ha sido campeón con la Chiva Banto. Claro. Entonces, yo me acuerdo de esos videos, eran unos videazos. Yo decía, wow, o sea, por más que la marinera había de repente evolucionado un poco, pero igual se conservaban muchas cosas como la fuerza en el zapateo, las piernas, la música y la forma de llevar el poncho, hacía sus quiebres, que pam, a veces se arrodillaba y yo decía, wow, ¿no? Entonces ahí también me acuerdo que me quedó muy claro que si tenemos el estilo con poncho, el estilo con poncho no quiere decir que tienes que dejar de hacer pasos, sino que también puedes hacer todo lo que haces sin poncho, lo puedes hacer con el poncho, ya sean giros, rodillas, pasos, todo eso se puede hacer. Entonces, por un lado, de repente de la escuela, una escuela un poquito más antigua, Carlito Segura, que fue mucha influencia para mí, y alguien de casi que era de mi competencia, que yo decía, yo quiero zapatear como él, era Nila Redondo, en esa época. Me acuerdo que yo siempre competía con él es un año mayor que yo, competía con él. Campeón. Decía, él es también, campeón, claro, campeón del club con Moniquita. Entonces, yo me acuerdo que yo quería ganarle a él. ¿Pero te gustaba cómo bailaba? Su estilo, su zapateo, técnicamente muy bueno. También es alumno del Chino, pues, Y ¿no? también es alumno del También es alumno del Chino. Le mandamos un saludo a Dani. Claro, pero en esa época sí, me acuerdo que de los bailarines de mi época, de esa promoción, por así decirlo, yo me acuerdo que quería competir con Nila Redondo. Eran bravos esa promoción, claro. ¿no? ¿Quiénes sabían? Ahí también estaba Memo Suero, si no me equivoco. Memo es un poquito menor que yo. Nosotros ya hemos competido, creo que en juvenil, no recuerdo, creo que ya fue en adulto. Pero los contemporáneos conmigo son Gino Morales, Moniquita Grados. Gino Morales era Gino es de mi promoción, claro, somos de la misma edad. No claro. sabía. Sí, no me acuerdo quién es más. Hay varios que somos más o menos de los mismos años y en esas épocas también competíamos, ¿no? Mira, interesante. Y para llegar, ¿qué sacrificios hacías muy aparte de simplemente entrenar o tenías alguna dieta, eres estricto con algo o qué sacrificaste quizás fiestas, reuniones? Sí, en realidad sí. Te podría decir que no fui a los quinceañeros de mi promoción del colegio. Ellos saben que los quiero, que las quiero a mis amigas de promoción del colegio, pero no fui a los quinceañeros, no tuve salidas al cine probablemente. Tenía ensayo y los fines de semana eran los concursos, ¿no? Entonces, probablemente sacrifiqué esa parte de la juventud, por así decirlo, ¿no? Pero en realidad no me arrepiento porque con los viajes que tengo ahora yo digo, pucha, me relajo bastante, la verdad. Sí. Entonces yo digo, o sea, con todo lo que puedo hacer ahora. En ese momento tú lo sentías como que, wow, me está dando pena. Renegaba un poco, pero después no, porque, o sea, lo que pasa es que ya, al ver el resultado en los concursos, es que me iba bien, no me iba mal. Entonces, eso yo creo que compensaba un poco ese sacrificio. Claro. Entonces yo lo que veía era que no, el sacrificio sí vale la pena, ¿no? Sí, para mí sí valía la pena, totalmente, ¿no? O sea, me iba bien, si no ganaba, de repente llegaba a una final o disputaba un desempate para entrar a la final, pero estaba ahí. Para mí eso era satisfactorio, así no gana el concurso, pero sí estar entre los mejores, ¿no? Qué bien. Y coméntanos ya, ahora empezamos la parte fuerte. Ya. Tu primer campeonato mundial de marinera, que fue en la categoría juvenil en el 2006. En el 2006, el mismo año que hemos ganado nosotros. Somos promoción de campeonato. ¿Cómo fue? ¿Te lo esperabas? ¿No? ¿Estabas preparándote? ¿Con quién ganaste? Wow, mira, de verdad que... Ya, mira, ahí voy a contar un poquito la historia, ¿no? Bailamos con Cintia en el 2005. Cintia Vargas. Con Cintia Vargas. Bailamos con Cintia en el 2005 y quedamos en cuarto lugar. Creo que en esa época ya había el desempate y por puntaje anterior la pareja que tenía mayor puntaje pasaba a la final. Ya. Por puntaje anterior no pasamos a la final, pero quedamos cuartos. Entonces, ¿qué pasó ese año? Se alargaron las bases porque se agregó, creo que la categoría preinfante. No sé si te acuerdas. Sí me acuerdo. Se agregó la categoría preinfante, entonces la única forma de hacer la categoría preinfante era alargarlo un año más. ¿Y era tu último año?
o sea, el 2005 era mi último año juvenil. Oh, Yo ya el entonces, siguiente año ya no entraba. increíble. Estabas Claro. feliz, súper. Sí, o sea, incluso en el momento que yo me entero que se cambian las bases, era creo que marzo o abril de ese año. Ajá. Entonces le escribí, me acuerdo que emocionado a Cintia, le decía, Cintia, han cambiado las bases, todavía dentro juvenil, ¿te gustaría bailar? Y la respuesta inmediata de ella fue sí. Entonces empezamos a trabajar ya no solamente, ¿cómo se dice?, un mes antes del concurso, sino todo el año. Que era para mí era lo más importante. Me acuerdo que tomé clases con el chino durante todo ese año, a partir de que me entero de eso, ¿no? Porque yo ya me veía, dije, ya de repente me pondría a trabajar en algo de mi carrera, ya yo me veía así, ¿no? Dije, ya me pondré pues, dije, a seguir estudiando y probablemente buscar un trabajo regular como todo el mundo, ¿no? Estudiar una carrera universitaria. Ajá. Y surgió esto de aquí y para mí fue un motivo muy fuerte para poder seguir bailando y prepararme no solamente, como te digo, 1 o 2 meses antes del concurso, que regularmente todo el mundo hace para el mundial, ¿no? Pero yo siempre digo a mis alumnos, les digo, no, para mí, si yo voy a bailar el mundial, yo estoy ensayando todo el año, o sea, porque quiero llegar bien. Por supuesto. Entonces, eso es lo que hice, ¿no? Nos preparamos durante todo ese año. Me acuerdo que en esa época no habían tantos selectivos como ahora. Entonces pero sí había el Metropolitano. El Metropolitano. Entonces, y había el concurso de Ciudad de Lima, y bueno, Cintia y yo ganamos el concurso de Ciudad de Lima y el Metropolitano. Ganamos los dos. Entonces, más o menos nos perfilábamos como una pareja favorita, por así decirlo, ¿no? Para esto que también, en el año 2006 también fue la primera vez que yo entro a una final. Yo antes de eso no había entrado a ninguna final del Mundial. Por eso es que para mí todo era totalmente nuevo, porque no me imaginaba que podía lograrlo. Claro, porque era tu primera final. Claro, normalmente se demoran un poco para... Probablemente algunos de repente se demoran un poco más, ¿no? Entonces para mí fue muy bonito, ¿no? Muy bonito. Me acuerdo que ese año de la nada fue algo que también, no sé si era, no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero fue algo diferente, pero de la nada, unos años antes habían dejado de tocar la Marinera y Bailame Trujillana para la final. Y ese año, solamente en la categoría juvenil, de la nada estamos en el túnel, ya los finalistas dijeron, Marinera de final, Así Bailame Trujillana. Yo dije, ¿Primera y segunda? ¡Wow! Fue primera y segunda. ¡Wow! Yo dije, ¡wow! ¿La versión corta o la larga? La larga en la primera, y en la segunda fue la primera vez que escuché que el zapateo lo cortaron. Pero sí, terminé dignamente. Arrodillado, terminé dignamente, terminé bien. ¡Wow! Pero sí, eso también fue una sorpresa también para nosotros, ¿no? Y me acuerdo que nosotros habíamos bailado el concurso de Ciudad de Lima, que era con Así Bailame Trujillana la final. Mira. Y algo nos acordábamos. Entonces yo en el túnel le dije a Cintia, le digo, ¿te acuerdas la coreografía que hicimos? O sea, imagínate, segundos antes de entrar a la final, ¿no? Y ella me dijo, no me acuerdo. Le dije, yo más o menos me acuerdo. Le dije, hay que mirarnos, nada más le dije. Y entramos así a la final, ¿no? Porque hay gente que de repente ha dicho, no, ellos tenían todo marcado. En realidad nos conocíamos, o sea, teníamos mucha química. Eso era algo que nos favorecía bastante. Y lo otro era que habíamos bailado una vez Así Bailame Trujillana y algo nos quedaba. Entonces, cuando yo veo el video digo, o sea, muy emocionante, porque sí pudimos hacer algo de lo que se hizo anteriormente, pero sin necesidad de repente de ensayarlo como ahora, ¿no? Claro. Sabemos que en la final tocan Así Bailame Trujillana a la mitad, pero en ese momento no. Entonces eso fue mucho más interesante, mucho más emocionante, ¿no? Y ya, ¿no? Y ya después de bailar la final, ya a mí no me importaba nada. Yo decía, ya, sí que tercero, estoy en la final. O sea, mira. Ya claro. no estabas como que es mi año, tengo que ganar, que si no estabas como, bueno, y todo, que venga lo que venga. Agradecido con todo, con Dios, con la vida, nuestros papás que siempre nos han apoyado, ¿no? Ay, mira, qué bonito. ¿Y cómo sentiste cuando ganaste? Cuando te dijeron de verdad el primer puesto. Eso fue muy emocionante. Te podría decir, bueno, no sé, para mí fue uno de los días más bonitos de mi vida. Me acuerdo que ese año mi papá no va mucho a los concursos porque la bulla a veces no le gusta mucho, pero ese año a la final él sí fue y su cumpleaños era al día siguiente. Entonces él estuvo ahí conmigo, fue muy emocionante recibirlo con mi papá, con mi mamá, con mi hermana, que siempre me apoya.
Entonces fue muy, muy emocionante, ¿no? Como te digo, es indescriptible lo que uno siente, sobre todo si es la primera vez que uno gana, o sea, es... Y juvenil wow. tú ya eras consciente ya, porque a veces Claro. cuando uno son niños, yo por ejemplo, no es que sea inconsciente, pero cuando gané infante, claro, infantil, yo ahorita bueno, junior también, inclusive, a junior también no era tan consciente, pero yo en juvenil, en adultos, cuando gané era otra sensación como que, wow, o sea, esto en verdad, ya sé qué es lo que está pasando, es realidad. Así es. Entonces, sí, no, definitivamente, como te digo, fue uno de los días más bonitos de mi vida, nunca había tenido una emoción así. Y nada, después de ahí, pues, a disfrutar del año de campeonato. las ¿no? entregas. Sí, las presentaciones. Fue muy, muy bonito, ¿no? Muy bonito, un año muy bonito. Entonces, ya después del campeonato, yo dije, pucha, creo que eso de entrar a trabajar en una empresa, creo que todavía lo voy a esperar un rato, ¿no? Voy a inaugurar mi academia y ese año lo inauguraste. Y ese año lo hicimos, y ahí también tengo una pequeña historia, ¿no? Antes del campeonato, y esto no se lo he contado a muchas personas, pero antes de ganar, ya teníamos el proyecto de hacer la academia. El proyecto ya estaba ahí. Incluso cuando yo me fui de viaje para entrenar, porque me fui como un mes a entrenar a Trujillo, ya la academia se estaba construyendo. Entonces, o sea, si yo no hubiese ganado el mundial ese año, igual la academia iba igual, de todas maneras. Entonces, pero fue, como te digo, fue un plus. El campeonato fue, como digo, gracias a Dios. Sí. Las cosas salieron bien. Como te digo, no lo esperaba, pero gracias a Dios se dio. Y eso también nos dio también un empuje más fuerte para poder entrar con fuerza a la academia. Porque bueno, la academia en Santa Anita al menos es imponente esa esquina. No sé si te lo han dicho. Sí, llama bastante la atención. Sí, llama bastante la atención, ¿no? Está construido bien, bacán, ¿no? Entonces, increíble. ¿Y cómo así fue? O sea, ganaste en el 2006. ¿Y cuánto tiempo tuviste que esperar para ganar en la categoría adultos? Porque eres campeón juvenil, adultos y senior. Así es. Bueno. Número uno, antes de que inicie, ¿cuántas finales tienes en el Mundial de Marinera? Comenta. 8 finales. 8 finales, chicos, 8 finales. O sea, pero la gente cree que no ha sido algo difícil, sino fácil, cree, pero... No es por nada favor. Fácil. Bueno, efectivamente, ganamos categoría juvenil en el año 2006 y ganamos categoría adulto con Cintia también en el año 2018. Entonces, 12 años después. 12 años después, pero previo a ese campeonato, no bailamos todos los años, pero sí tuvimos 6 finales en adulto. Entre segundo y tercer lugar, ahí oscilábamos en eso. ¡Wow! ¿Desde qué año? Mira, el primer año que bailamos en adulto fue el año 2009. ¿Y desde ahí quedaron? Ese primer año quedamos segundos. ¡Wow! 2011 quedamos terceros. 2013 o 14, no recuerdo bien, quedamos segundos de nuevo. 2015 terceros. 2016 no bailamos. 2017 segundos. Y 2018 campeonato. ¡Wow, chicos! O sea, tú la luchaste un montón en adultos. Sí, de verdad que sí, la luchamos bastante. ¿Y en algún momento dijiste, no sé si esta categoría es para mí? O... Por supuesto que sí. Yo creo que eso es algo que también a veces, muchos a veces que están metidos en los concursos no entienden, ¿no? Porque se frustran rápido. Y digo, ¿pero por qué se frustran tan rápido, no? O sea, no es fácil, ¿no? Pero cuando uno realmente quiere hacer esto, uno se esfuerza. Yo siempre digo, uno si quiere, uno lo puede hacer, pero tiene que haber todo un trabajo detrás. Entonces, obviamente, mira, te puedo mencionar que han habido mundiales que no hemos bailado, o yo no he bailado. Entonces, y normal, ¿no? Era como tomarme un descanso y después decir, mira, voy a seguir y lo voy a seguir intentando y la voy a seguir luchando, ¿no? Igual para mí no era nada, nunca fue nada despreciable llegar a la final, porque yo siempre digo, llegar a la final es muy importante también. Yo digo, ¿cuántas personas quieren entrar en la final, ¿no? Entonces yo decía dentro de mí, no está mal, entonces lo que estoy haciendo está bien. Para mí era como que el punto de partida es decir, tengo que seguir y sé que lo voy a lograr en algún momento, no importa cuándo,
pero lo voy a lograr, le decía, no importa, ¿no? Y así pasaron 6 finales. 6 finales. Creo que nadie tiene ese récord Hay algunos Sí, que tienen varias finales. 6 Sí, finales. sí, ¿En la probablemente misma sí. categoría? Sí, yo creo que sí. Hay algunos. No sé si en adulto, pero en otras categorías yo creo que sí. Ah, sí. Sí, Quizás sí. en senior además. Como Martín Aguilar, por ejemplo, ¿no? Ah, bueno, sí. Claro, Bueno. él tiene varias finales, ¿no? Entonces, Ajá. mi único mensaje sería decirle, ¿sabes qué? Cholo, hay que seguir nada más. El que la sigue, El que la sigue la consigue. la consigue. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo sí fue tu último campeonato senior? Wow. Creo que fue también muy especial. ¿No? Totalmente, ¿no? Con otra pareja. Con otra pareja, fue con Fabiola Noriega, a quien también le mando un fuerte abrazo. Mi tía Fabi, mi pareja campeona, a la que quiero mucho. De verdad que fue muy importante también porque en ese momento ya no estaba mi mami. Mi mami estuvo en mis primeros campeonatos y fue muy especial por eso, ¿no? Incluso me acuerdo una semana antes del Mundial, fui a verla, mi mami, y yo lo único que le pedía a Dios y le pedía a ella es, quiero volver a ganar, ¿no? ¿No? Y siempre, para mí la marinera pues es como un homenaje para ella, ¿no? Ella siempre, yo siempre decía, mamá, tú tienes que ponerme el número porque tú eres mi suerte. Mi cábala. Tú eres mi cábala, ¿no? Yo tengo fotos, mi hermana a veces me manda tengo las fotos, mi hermana me manda a veces las fotos donde mi mamá en el año que gané adulto, por ejemplo, me estaba poniendo el número, ¿no? Oh. Entonces eso es algo muy simbólico, ¿no? Este 2023 no estaba mi mami, pero yo le decía a mi hermana, tú tienes que ponerme el número porque tú representas a mi mamá. Claro. Entonces, fue muy bonito. Con Fabiola ya nos conocemos de muchos años y estábamos en Estados Unidos conversando acerca de la marinera. Estábamos previo al selectivo de mi profesor Max, cuando tenía la filial del Club Libertad. Ajá. Estábamos ahí y reunidos y conversando, ¿no? Hablamos un poco de la marinera, pero no es que le dije directamente para bailar, pero sí le dije que iba a estar ensayando. Le dije, voy a estar ensayando todo el año porque no sé si bailaré, pero si se me da la oportunidad de bailar, quiero bailar. Claro. Y ella me dijo, sí, yo también estoy retomando, ¿no? Porque Fabiola quería bailar ella quería ganar con Beto, porque son novios de tantos años y han quedado en muchas finales. Ella también tiene varias finales. Sí, también un montón. Varias finales, por ejemplo, en senior, probablemente unas 5 o 6 finales, probablemente. Claro. ¿No? Entonces, conversamos y quedó ahí. Y después ya surgió esa posibilidad un día nos reunimos y hablando acerca de los concursos, surgió esa posibilidad y dijimos, oye, ¿qué tal si bailamos, no? ¿Qué tal si bailamos el próximo mundial? ¿Qué tal si primero nos probamos un selectivo y a ver qué tal? Ah, mira. Y de ahí vemos a ver si hay esa posibilidad de bailar el mundial, ¿no? Entonces, Fabiola es súper disciplinada y yo también siempre me contagio de eso, ¿no? Siempre procuro también que cuando me comprometo, procuro de que mis ensayos, la disciplina, todo sea de lo mejor que pueda, ¿no? Yo creo que eso mi mamá me lo enseñó desde siempre, ¿no? Si te comprometes, hay que cumplir y hay que cumplirlo bien, ¿no? Sí. Con la puntualidad, con la responsabilidad y el compromiso, ¿no? Entonces, de verdad que no te voy a mentir, fuimos muy disciplinados. Yo calculo que hemos ensayado 6 meses o más, 7 meses por lo menos sin parar. Íbamos a las 5:45 de la mañana donde la chío, ahí a despertarla. Y estuvimos así, ese fue el proceso, ¿no? Tuvimos algunos baches, por así decirlo, eso sí lo puedo contar, ¿no? Yo estuve un poco mal del estómago, tenía unos cólicos. Entonces, como yo me imaginaba que me podían operar, consultando con mis unas doctoras, le dije, ¿qué puedo hacer? Bueno, tienes que hacer dieta, porque yo me imaginaba que era vesícula y efectivamente sí era. Bueno, haz dieta y no tomes nada de alcohol. Dije, pucha, ya, no importa, pues 3 meses sin alcohol ya no importa. Ya quedaba, ese es el tiempo que quedaba para el mundial. Wow. Y Fabiola tuvo un accidente en noviembre. No. Nosotros íbamos a bailar el selectivo metropolitano. Claro. Y no bailamos porque justo esa semana ella estaba en México y tuvo un accidente. No. Se desmayó, se fue de cara. No concursamos, pero mira, ella también descansó un poco y al poco tiempo ya estábamos otra vez ensayando. Entonces fue fuerte, pero siempre estábamos con esa determinación de que sea lo que sea, íbamos a seguir bailando. Claro que sí. Entonces ya yo estaba ahí también con mi tema del estómago, pero me estaba cuidando y gracias a Dios todo fue muy bien.
esa es otra anécdota que tengo con ella. Nos dio COVID antes del Mundial y No. los dos estábamos enfermos. ¿No? Me acuerdo que yo todavía no podía respirar bien. Fui un día donde la Chío y le decía, la Chío me decía, más rápido, ¿por qué tan lento? Ya, apúrate. Y yo le decía, Chinita, de verdad, no puedo respirar bien. Tengo algo. No puedo respirar bien todavía, le digo, pero sí, o sea, por favor, o sea, como que sea para marcar la figura. Fabiola también, los dos estábamos muy mal. Milagrosamente nos recuperamos unos días antes del Mundial, ya estábamos muy repuestos y las cosas se dieron bien, o sea, desde el primer baile, yo sentí que algo especial podía venir, ¿no? Yo siempre, como le digo a mis alumnos, yo cuando entro soy como muy perfeccionista y siempre estoy escuchando los detalles, ¿no? Claro. Si la marinera la están cortando, si no la están cortando. Entonces yo estaba muy pendiente de todo eso, ¿no? Y también, porque ese es el proceso, porque uno pasa, cuando estás en la semana del Mundial, te llueven críticas constructivas, pero hay que tomarlo de la mejor forma, ¿no? Mucha gente a veces no entiende eso, ¿no? No entiende que a veces es necesario. Analizar la competencia. También. Claro, porque hay que analizarse uno mismo y a la competencia, ¿no? No es malo que yo siempre digo a mis alumnos, no es malo que te critiquen, al contrario. Hay que agradecer porque si te están viendo algo en ti es porque estás haciendo las cosas bien. Claro. Yo siempre les digo a mis alumnos eso. Entonces, ese proceso es bueno, ¿no? Y bueno, definitivamente, como te digo, esa semana del Mundial fue muy especial. Disfrutamos cada baile con Fabiola. Creo que sentí que lo hicimos de verdad que muy bien. Y ese domingo de finales, pues, con Así Baila Mi Trujillana fue... ¡Wow! ¿no? Sí, fue espectacular. Lo que yo vi fue tus rodillas que hiciste, ¿verdad? Claro. Yo creo que eso marcó la diferencia. Yo creo que es una final y en la final hay que darlo todo. Yo decía, no me importa si me duelen las rodillas o la pierna al día siguiente, es el último baile y ya. O sea, yo decía, probablemente sea lo que sea, voy a descansar después del Mundial. Así que yo decía, si me lesionaba ahí no me importaba. Yo decía, yo tengo que hacer una buena rodilla para la final, ¿no? Ay, y lo logró. La verdad que dije, porque es complicado, no sé si por la categoría, pero en senior hacer ya, bueno, no es que es por la edad, igual siendo jóvenes. No, las rodillas ya... Pero ya, sí, pero no... Suenan un poquito. No se suele ver ese tipo de habilidad, al menos, no usarlas en esa categoría. Claro. Entonces, no, eso fue impactante. Y en una final marcas la diferencia. Es que en una final, yo siempre digo, en una final hay que marcar la diferencia y hay que darlo todo. O sea, no das el 100%, das el 200%. Y ese yo creo que es el mensaje más importante, ¿no? Y sobre todo de uno querer lograrlo, ¿no? O sea, uno baila, yo siempre digo, si bailas una final, la final tienes que bailarla para ganar. Así no ganes. Yo digo, así no ganes, no importa, porque te va a llegar tu momento, pero es eso, es bailar para ganar. Eso es cierto. Muy bien, Miguelito. Y así pasamos por todos tus campeonatos y ya para Master. Ya, bueno, acá campeón de campeones. Sí, este año bailé con Aida. Con Aida, ¿qué tal tu experiencia? Aida es lo máximo, mi amiga de muchos años. También es muy disciplinada, muy comprometida. Ella da también el 200%. Y yo creo que el mensaje, de los campeones debe ser ese siempre, ¿no? Que de repente mucha gente dice, no, pero es que mucha inversión en clases o aquí, eso, o sea, no ven que ese trabajo realmente nos lleva a donde estamos. El que quiere celeste, que le cueste. Que le cueste. No, suena crudo, sí. pero es así. Por ejemplo, lo que comentaba también en la entrevista que le hice a Memo, cómo se preparó, o sea, marcó la diferencia, no solo esa habilidad, sino también es la parte física, que te tienes que estar entrenada, la parte mental, cómo tienes que llegar, emocional, todo, se influye en todo. Y eso creo que marca la diferencia, bueno, no sé si a los campeones en general, pero a los excelentes bailarines, ¿no? Que quieren brillar en el escenario, ¿no? Por supuesto, yo creo que sin ese trabajo y sin esa disciplina es difícil, ¿no? Y mucha gente, como te digo, no lo entiende, pero gracias a Dios eso es lo que nos trae aquí. Oye, Miguelito, a ver, esta pregunta, ¿cuál es el legado que te gustaría dejar en la marinera? Qué buena pregunta, ¿no? Yo creo que para mí lo más emocionante es la formación de gente nueva. Yo creo que
siempre en el Centro Cultural Orgullo Peruano yo creo que siempre nos vamos a caracterizar por eso. Porque tengo varios casos de gente que probablemente ha aprendido ahí desde cero. Algunos se han hecho campeones, por ahí de repente algunos han logrado ser campeones mundiales, ¿no? De repente no es algo que yo estoy publicando a cada rato, ¿no? Pero sí hay ese trabajo detrás, ¿no? Yo creo que el legado es ese, yo creo que esa es la formación de mucha gente que tiene talento, ¿no? Ahora veo, por ejemplo, a mis alumnos dando clases, algunos ya han puesto sus academias, entonces yo incluso los aliento, incluso trato de apoyarlos, ¿no? De que sigan, o sea, si les gusta, si se sienten bien haciéndolo, que lo hagan, pero que lo hagan de la mejor forma posible, ¿no? Yo creo que eso es lo más bonito, ¿no? Y también otra cosa que me da mucha emoción es cuando me agradecen, ¿no? Con el tiempo, o algunos a veces de repente tanto los he fregado, por así decirlo, tanto les he dicho, oye, pero tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, y yo a veces reniego, ¿no? Y se matan de risa porque a veces soy sarcástico con los comentarios, ¿no? O sea, es como diciendo, no sé, pues ya, no sé, les pongo adjetivos a veces y ellos se matan de risa, ¿no? Pero siempre yo creo que el mensaje debe ser que siempre voy a querer lo mejor para todos ustedes, ¿no? Porque yo he pasado por eso, de repente no en esa forma de repente cómica, por así decirlo, porque de verdad que mis alumnos se matan de la risa cuando les empiezo a decir, pero ¿por qué haces esto y estas cosas? Y uno reniega, es más normal, ¿no? Pero de verdad que, y con el tiempo, como te digo, he tenido alumnos que me han agradecido mucho todo ese proceso, ¿no? Y ahora con el tiempo entienden que era necesario, que uno sea un dedo con ellos para exigirles y decirles que las cosas hay que hacerlas lo mejor posible, ¿no? Y yo creo que ese es el mejor legado, ¿no? La formación, no solamente del baile, sino también probablemente de contagiarles los buenos valores. Buenos valores. Como yo siempre digo, la marinera tiene valores muy positivos que nos van a permitir llegar muy lejos, ¿no? Hoy día estamos aquí, probablemente otro día vamos a estar en Estados Unidos, en Latinoamérica, o en algún país, de repente, compartiendo con la marinera. Y yo creo que esa es la parte bonita, ¿no? Eso es cierto. Muy bien, Miguelito, muchísimas gracias por acompañarnos a un nuevo capítulo. Te hemos conocido más, hemos conocido mejor la técnica del poncho, hemos aprendido un montón de tus valores, de todo el esfuerzo. Así que, bueno, chicos, muchísimas gracias, Miguelito, por estar aquí nuevamente y nos vemos en un siguiente episodio de Entre Pañuelos. Nos vemos, chao, chao.